Este espacio es producido gracias a Tucar IA. Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas, a Bienvenidos Venezolanos TV, a este programa especial de Tierra de Gracia con quien les habla Alexis Ortiz. Y decimos que es un programa especial porque se trata de un homenaje a un gran venezolano que hace unos días se nos murió como del rayo, como hubiera dicho el poeta campesino español Miguel Hernández. Este era un venezolano físico, químico, cuántico, luchador pero perseverante por el rescate de la democracia venezolana ultrajada por el castrochavismo, y la verdad es que es una pérdida, como se dice, muy sensible, muy grande, muy desgarradora para todos sus amigos y muy triste para todo el conjunto de Venezuela. Para rendir este homenaje a Vladimiro Mujica, que así se llamaba este caballero andante, hemos invitado a conversar a tres amigos de él que lo querían mucho, que se identificaban mucho con él y que al igual que él son tres ciudadanos venezolanos útiles, tres ciudadanos destacados en cada una de sus actividades: el matemático Luis Raúl Perichi, la académica de alto vuelo Ana Julia Jatar y el ingeniero petrolero, uno de nuestros grandes expertos en materia petrolera y defensor de ese gran recurso natural venezolano, Horacio Medina. Vamos a comenzar con una persona que nos habla desde la Isla del Encanto, de Puerto Rico, el matemático Luis Raúl Perichi. Luis Raúl Perichi, la Muchas muerte gracias. de Vladimiro Mujica nos afectó a todos. Sí, muchas gracias, Alexis, por organizar este homenaje, que es apenas un- una pequeña contribución al gigante que es y fue nuestro directo amigo Vladimiro Mujica. Por cierto, voy a recomendar fuertemente para que se capte algo del gran proyecto de Vladimiro, el podcast que filmó junto con Horacio Medina. Les recomendaría que lo busquen porque allí están retratados gran parte de sus ideas del rescate nacional. Vladimiro lo conocemos desde hace muchos años porque él comenzó en la Universidad Simón Bolívar como químico y estuvo con nosotros apenas un par de semestres y ya se hizo una especie de bonding muy importante. Él decidió irse a la central. Es importantísimo esta dimensión suya. Él es realmente un hijo de la Universidad Central Autónoma de Venezuela, un gran promotor en particular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Y naturalmente, y aquí también está implicado Alexis Ortiz, porque era presidente de la comisión reorganizadora de la Federación de Centros Universitarios, unió a los universitarios que querían formarse y que querían luchar al mismo tiempo en el rescate de la universidad venezolana. Vladimiro, desde el punto de vista científico, ya lo he dicho, fue un gigante. Si ustedes lo buscan, por ejemplo, en Google Scholar y ponen Vladimiro Mujica, se dan cuenta que tiene un índice internacional de 52. Esto es algo extraordinario. 52 significa que tiene 52 artículos que han sido citados por más de 52 científicos a nivel mundial. Esto es algo realmente extraordinario. Tiene una trayectoria y una ejecutoria importantísima, como se dijo antes, en la físico-química, cuántica, en la nanotecnología. Pero voy a concentrarme en lo que quisimos hacer juntos. Él tenía una idea importantísima y es que no se podía rescatar a Venezuela sin rescatar a su sector científico,
que igual que en Israel, el sector científico es de una condición estratégica para poder rescatar a Venezuela y relanzar a Venezuela para recuperar todo nuestro potencial. Y él planteaba que el chavismo, en forma sistemática, deliberada, como él lo llamaba, por diseño, no solamente había acabado por diseño con la democracia en Venezuela y con el sector petrolero en Venezuela, sino que en particular por diseño había acabado también con el sector científico. Sí, señor. Mira, Luis Raúl, sí. vamos a pasarle la palabra a una persona adelante. Sí, gracias, hermano. Una persona que compartió muchísimo tareas, sobre todo en el rescate de la democracia en Venezuela, que es nuestra querida Ana Julia Jatar. Cuéntanos, Ana Julia, de tus experiencias con Vladimiro. Bueno, primero que nada, un gran abrazo solidario a todos los que están aquí, que estamos de duelo, definitivamente. Y a ti, Alexis, por haber convocado a esta reunión tan importante. Bueno, primero yo quería apoyar todo lo que dijo Luis, porque en efecto Vladimiro tenía esta obsesión con el tema de la ciencia y lo importante, pero no era una obsesión, era como que su forma de ser. O sea, él era un investigador nato en todo. O sea, Vladimiro, así como estaba en nanología, también estaba en temas espirituales, se paseaba por el hinduismo, se paseaba por todo el tema de lo que es el universo cuántico y dónde estaban los límites entre la ciencia y la espiritualidad en ese universo cuántico. Así que una de las primeras cosas que quiero decir es que ojalá Dios y el universo cuántico tengan a Vladimiro allí en su gloria. Eso es lo que yo me imagino, porque ese era él. También yo quería leer, bueno, primero quería decirles que yo compartí con Vladimir, yo soy una de las que creo que en este grupo conoce a Vladimiro de menos tiempo, yo lo conozco desde hace como 4 años, pero fue lo suficiente como para que impactara no solamente mi vida, sino lo de mi esposo Ricardo. Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann. Un otro venezolano de lujo. Exacto, que disfrutaba mucho de las conversaciones con Vladimiro. Nosotros empezábamos hablando de política y ellos terminaban hablando de física cuántica. Entonces, ahí ya yo los perdía. Y mi propia hija, Joana, quien también aprendió a quererlo mucho. Así que, en ese sentido, quiero también compartir que en esos pocos años que lo conocí, estuvimos juntos en el Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo. Estuvimos juntos en Casas de Venezuela. Él fue el que fundó Casas de Venezuela, Arizona, en Coalición por Venezuela, en Ven América. O sea que Vladimiro, es más, yo después de haber conocido a Vladimiro, es que yo me di cuenta que, o sea, Vladimiro Mojica, claro, chica, mira, yo compartí con él, Vladimiro, no, mira, ese estuvo en Suecia, está en los Galápagos, no, estaba en la Universidad de Quito, entonces dije, bueno, imagínate tú, o sea, un personaje, yo diría que insustituible. Así es. Mira, Se parece mucho, yo voy a decir esto último, si existía el término ubicuidad en un ser humano, ese le correspondía a Vladimiro. Sí, vamos ahora a conversar con una persona que hizo mucho recorrido con Vladimiro. Yo diría quizás que era la persona más cercana a Vladimiro, aunque todos éramos muy cercanos a Vladimiro. Este caballero, Tiburón de la Guaira, ¿verdad? Uno de nuestros grandes expertos petroleros, gran defensor de ese recurso natural venezolano y que conoció mucho a Vladimiro. Cuéntanos de tus experiencias, de tus vivencias con Vladimiro, querido Horacio Medina. Bueno, primero que nada, gracias a ti, Alexis, gracias a todos. Yo todavía se me quiebra la voz cuando estoy hablando de esto, porque de verdad que Vladimiro es un hermano que me regaló la vida. Y bueno, es muy difícil para mí este momento. Conozco a Vladimiro o conocí a Vladimiro luego que él regresó de Chile después del año 73. Creo que
la mente se me pierde en el tiempo, quizás años 75, por allí. Yo recuerdo que yo estaba comenzando a estudiar en la Escuela de Petróleo, ya había pasado la básica, y bueno, allí comenzamos una relación, nos vimos muchas veces en todas esas protestas universitarias que tú conoces muy bien y que los demás también saben. Y bueno, el paso del tiempo nos fue llevando. La verdad es que la relación con Vladimiro siempre fue una relación muy cercana. Sin embargo, puedo decirte que desde el año 98-99, cuando ocurre la tragedia que todavía nos envuelve, allí estrechamos los lazos de una manera clara y definitiva hasta el día de hoy, que seguimos unidos. Yo recuerdo muchas cosas de Vladimiro. Ya Luis Raúl habló mucho de la parte científica, pero no suficiente, porque es un científico de una dimensión desconocida porque es inmensamente grande. Y muchas veces recuerdo en conversaciones aquí en mi casa, con un vaso de whisky de por medio. Claro, él se tomaba uno y yo tres, es una diferencia. Pero yo le decía, mira, Vladimiro, no estoy entendiendo nada. Y tenía la capacidad extraordinaria, como lo hizo con mis hijos, como lo hizo con su hijo, con Froilán, de bajarle dos para poderse hacer entender. Era maravilloso. Recuerdo, y la primera vez que me he reído en estos días fue recordando lo malo que era Vladimiro contando chistes. ¿Qué chistes tan malos tenía Vladimiro? Y cuando me lo Tenía que hacer, contaba... oye, Horacio, tenía que hacer algo malo. Sí, los chistes eran malísimos, los chistes de Vladimiro, y sin embargo lo compartíamos. Luego, en la parte ciudadana, bueno, por mucho tiempo, desde la Coordinadora Democrática, pues estuvimos en esta lucha, he seguido paso a paso todas sus intervenciones. He descubierto, una vez que falleció, una cantidad de grupos y movimientos donde él estaba metido que no teníamos idea. Y recuerda, Alexis, entre Nelson, tú y yo, bastantes veces que le dijimos, Vladimiro, no puedes estar en todo, Vladimiro, selecciona, Vladimiro, pero era su naturaleza. No había forma de que eso cambiara. Un hombre que yo no creo que dormía más de 4 horas al día, honestamente lo digo. Por eso muchas veces uno lo veía tirando, pescando, ¿no? Cabeceando, porque era imposible esa carga tan grande en su cerebro. Pero creo que hay gente que dice que era un científico prestado al movimiento ciudadano. Yo creo que es al revés. Es un ciudadano, un político militante que está prestado a la ciencia, porque Vladimiro nunca pudo apartarse de eso, nunca lo quiso, y todo lo que hizo en la ciencia es maravilloso, pero su trabajo en la parte ciudadana es aún mayor. Y lo digo porque compartimos muchas noches, muchas conversaciones. Él se podría decir lo que decía Andrés Eloy Blanco de sí mismo, que Andrés Eloy Blanco decía que él era un poeta prestado a la política. Correcto. Vladimiro o era un científico prestado a la política o un político prestado a la ciencia. Bueno, vamos a desandar el camino dándole la palabra de nuevo a Ana Julia, a Luis Raúl después, y cerramos con el querido Horacio. Ana Julia, adelante. Bueno, yo no sé cuánto tiempo me queda, pero yo quería leer un mensaje que me envió el hijo de Vladimiro. Léelo, por favor. Qué bien. Porque cuando yo lo llamé, él estaba muy afectado. Hijo único, ¿no? De él y amigo de toda la vida, porque él también fue muy amigo de su hijo. Entonces me escribió: gracias, Ana Julia. Mi papá vivió y trabajó hasta el último día por su país. Amaba a Venezuela apasionadamente y nunca perdió la esperanza de verla libre y feliz de nuevo. Mi papá se fue dejando una profunda huella en todos aquellos que tuvimos la gran fortuna de compartir la vida con él. Ana Julia, espero que pronto nos podamos ver en Venezuela libre para de esa manera hacer feliz a mi papá donde esté. Qué lindo, qué lindo. Y lo más bello de todo es que Vladimiro murió junto a su hijo, que era la persona que él más quería. Pues. Eso fue en medio de la gran tragedia que fue para todos nosotros. Si algo nos reconforta fue eso. Y yo te diría que también, yo en todas las organizaciones, nosotros, yo imagino que eso lo estará sintiendo Luis, lo estará sintiendo Horacio, tú, yo. Decimos, bueno, ¿y qué vamos a hacer sin Vladimiro? Porque siempre decía, vamos a esperar a ver. Bueno, Vladimiro no se ha conectado. Vamos a esperar que se conecte para ver. Entonces, no, es que Vladimiro además, algo que debo destacar antes de darle la palabra a Luis Raúl, y es que Vladimiro era muy generoso, muy solidario,
un artículo que escribí sobre él, en lo cual lo llamo irrepetible, porque realmente Vladimiro es irrepetible. Lo que más recuerdo con cariño es aquí en el patio de mi casa, una de las veces que él llegó a mi casa, aquí en Pembroke Pines, en Florida, que él estuvimos Teresa, mi mujer y yo, esperando una hora para desayunarnos con él, porque él estaba dando gratuitamente, solidariamente, una clase online a estudiantes de posgrado de la Universidad Central de Venezuela. Vladimiro era realmente, como decía Antonio Machado de sí mismo, era un hombre bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Luis Raúl. Sí, Alexis, para culminar, yo diría que tenemos una deuda con Vladimiro en realmente realizar su proyecto. La generación de científicos venezolanos y de educadores, tenemos que vincularnos en un enorme movimiento para que el rescate y el relanzamiento de Venezuela no sea hecho exclusivamente por los políticos, no sea hecho exclusivamente por los administradores, sino que una de las patas fundamentales de ese rescate tiene que ser la ciencia y la tecnología, porque esa es la clave, esa es una de nuestras ventajas comparativas respecto a todos nuestros posibles competidores. Y cuando la ciencia y la conciencia se unen, realmente no hay límites. Y yo diría que este movimiento debe tener el nombre, uno de los grandes nombres, el de Vladimiro Mujica. Muy bien, Luis Raúl. Todos estamos absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a cerrar este programa dándole la palabra a nuestro titán de la industria petrolera, Horacio Medina. Bueno, fíjate, Alexis, yo para complementar lo dicho por Ana Julia y esa bella carta que Froilán le hizo llegar, por lo que acaba de decir Luis Raúl, y gracias, Luis Raúl, cuando mencionaste el programa, el podcast que hicimos, me viene a la mente algo que a mí me marcó además en el año 2000, que fue la Agenda Petróleo, un programa diseñado por Vladimiro Mujica desde el CONICYT para integrar como investigadores las universidades, el CONICYT, el IBIT, el INTEBEP y por supuesto PDVSA, en función de un objetivo claro. Yo tuve la gran suerte de ser el administrador, el coordinador, el representante de PDVSA en eso, y la verdad que es una idea tan maravillosa que yo sigo teniéndola aquí en mente y ahora mucho más, porque esa agenda se podría llamar la agenda de Mujica. De verdad que la defendió con mucha pasión. Y en los últimos tiempos, entre las tantas conversaciones que tuvimos muy cercanas, comenzamos a hablar de la inteligencia artificial. ¡Wow! ¡Qué pérdida tan extraordinariamente mala para el racional de lo que lleva la inteligencia artificial! Que los razonamientos que Mujica estaba comenzando a desarrollar son realmente impactantes y muy importantes. Yo creo que eso también es una deficiencia que vamos a dejar ahí por siempre. Y cierro con algo que yo necesito hablar en términos más jocosos, porque yo quiero celebrar la vida de Vladimiro, no lamentar su fallecimiento. Y como quiero eso, quiero decirles algo que a lo mejor pocos de ustedes saben, pero Vladimiro era muy malo bailando, ¿no? Pero bailaba. Y no solo bailaba, sino que levantaba, aún así bailando mal, ¿no? Y yo creo que era su espíritu, su magnetismo, su capacidad de atraer, su espiritualidad, que como lo dijo Ana Julia, era capaz de hablar de los hebreos, era capaz de hablar del budismo, era capaz de hablar del catolicismo, del cristianismo, de la Madre Teresa, de lo que tú era algo para él casi que primitivo, primordial, importantísimo, el ser espiritual. Entonces, espiritual, ese magnetismo, bailando mal, y de todas maneras levantaba, y mucho. Sí, señor. Bueno, mis queridas amigas y amigos, realmente que Vladimiro es una persona que va a ser para todos nosotros inolvidable. Yo le agradezco mucho dos cosas que la he repetido. Una es que siendo él un científico de tan alta jerarquía, y un venezolano muy comprometido con la democracia,
me hizo a mí el alto honor de pedirme que prologara un libro de él. Eso lo considero yo realmente un acto muy generoso de su parte. Además, le debo también a Vladimiro que me quitó una angustia que yo tenía. Es que yo le tengo mucho miedo a la inteligencia artificial, entonces me daba miedo expresarlo demasiado para que la gente no dijera, no, este es un troglodita, un jurásico, este es un obsoleto. Pero entonces cuando le planteé mi angustia a Vladimiro, me dijo que estaba bien que yo tuviera esa angustia, porque la inteligencia artificial es una gran promesa, pero también una gran amenaza. Bueno, yo quiero, en nombre de Francisco Fernández Galán, Pachi, presidente de Bienvenidos Venezolanos TV, agradecerles a ustedes y a todo el querido público que nos ve la posibilidad de haber hecho este homenaje al gran Vladimiro Mujica, y quiero, en nombre de todos nosotros, darle nuestro más sentido pésame y reconocimiento a la familia de Vladimiro, a su hijo, que ya mencionamos aquí, y a sus hermanos, que son muy queridos por nosotros también, Felipe Mujica y Marina Mujica. Bueno, queridas amigas y amigos, gracias a Luis Raúl Periche, a Ana Julia Gatar, a Horacio Medina, a nuestro productor Juan Carlos Moros, y a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Tierra de Gracia por Bienvenidos Venezolanos TV. Gracias. Este espacio es producido gracias a Tucar IA.